Yo empecé hace 4 años una oficina de arquitectura con un amigo y hacemos proyectos de arquitectura de lo que sea. Casas, ampliaciones, industria. El primer proyecto fue bien grande para nosotros porque fue el proyecto con el que fundamos la oficina y el que nos dio trabajo prácticamente por un año, un poco más. Ese proyecto fue una remodelación de una fábrica y luego hemos tenido casas, ampliaciones, varios tipos de proyectos, en verdad. Hice clases en la Universidad Católica mucho tiempo y ahora estoy haciendo clases en la San Sebastián. Yo hago cursos hecho de varias cosas, de pregrado en general. Generalmente están asociados al área de representación. La representación en arquitectura es básicamente cómo se muestra un proyecto, desde la parte más artística hasta la parte más técnica. En el fondo, cómo le entregas tú los planos a la municipalidad incluso, a cómo se muestra un proyecto para un concurso o para un cliente o con las distintas maneras de mostrar un proyecto. Tiene que ver con dibujo, con modelos, con planimetría técnica, con millones de cosas. Soy de profesión arquitecto, tengo ya 5 años de titulado. Estudié en Venezuela, me titulé allá y una de las grandes ventajas de estudiar arquitectura es que es una carrera universal. Uno puede ver un plano de Chile o de Canadá y uno lo va a entender igual. A pesar de que quizás el nombre de las cosas pueda cambiar de un sitio a otro, de un país a otro, un pilar o una columna sigue siendo un pilar o una columna, no va a cambiar. Actualmente estoy trabajando en una inmobiliaria donde hacemos un tipo de vivienda que se llama vivienda DS19, que es una vivienda subsidiada. Es un tipo de vivienda pensada en una especie de alianza público-privada, en donde personas pueden acceder a departamentos a un costo mucho más accesible y un porcentaje de esos departamentos también se destina a vivienda social. Yo actualmente soy arquitecto colaborador en la inmobiliaria I7, soy del área de desarrollo. Eso significa que yo colaboro directamente con la jefa de proyecto, que está más dedicada a la gestión, a trámites municipales, a revisión de especialidades, la relación directa con la constructora y decisiones generales de diseño. Yo soy la persona que la colabora en el desarrollo de los proyectos, la planimetría, los modelos, la producción. He trabajado en muchas partes, en verdad. Yo cuando estaba haciendo mi proyecto de título, me interesó mucho el tema de la arquitectura sustentable y empecé a trabajar en una oficina. Empecé a trabajar en eso, arquitectura sustentable, que uno cree que está asociada a muchas cosas de árboles y cosas verdes y todo esto, y no es tan así, es algo súper técnico en el fondo, eres como un arquitecto ingeniero de cierta forma. Tiene mucho análisis, mucha simulación, mucho cuidado por los detalles, por ejemplo, es muy constructivo eso. Y ahí estuve como 2 años, 3 años, luego hice lo mismo pero de forma independiente. Asesoré como 2 o 3 proyectos grandes, importantes en verdad, asociados a algunas oficinas, algunos solos. Luego estudié el magíster. En paralelo igual siempre trabajé en oficinas de diseño, en Zenerman estuve un tiempo. Trabajé en Iglesias Prat, que es una oficina que se dedica a diseño, concursos, varias cosas. Pero el salto más grande yo creo que fue de trabajar en temas de sustentabilidad a dedicarme 100% al diseño de arquitectura. Cuando recién me titulé, trabajé en una oficina muy chica que hacíamos vivienda unifamiliar y hicimos un campo deportivo, un club deportivo con unas canchas, unos gimnasios. Luego acá en Chile trabajé en una oficina más pequeña que se encargaba de la parte de la regularización. Es un área que también muchos arquitectos se dedican, que es la parte legal, normativa, que fue muy útil aprenderla. A pesar de que era una oficina más pequeña, me dio el conocimiento para luego poder optar a una oficina un poco mediana, que hacíamos proyectos públicos, que hicimos parques, hicimos gimnasio municipal, hacíamos colegios, que eran ya proyectos que se hacían de licitaciones públicas con la municipalidad. Posteriormente pasé a trabajar en una empresa más grande, una empresa transnacional que tenía contratos con el MOP en el aeropuerto de Santiago y ayudé a diseñar varios edificios anexos al aeropuerto de Santiago. Y ahora me cambié a una inmobiliaria, que es una empresa un poco más grande, que hacemos vivienda subsidiada. Entonces ha sido también muy bonito porque era algo que siempre había querido hacer y el hecho de diseñar vivienda accesible para mucha gente igual lo hace más bonito. Además, también tengo un emprendimiento con mi pareja donde nosotros prestamos servicios BIM, que es una nueva metodología de trabajo en el mundo de la arquitectura. En título me acerqué al tema de la vivienda y hice un proyecto muy cototo, muy ambicioso de vivienda post-terremoto en Talca, que yo soy de Talca, entonces era un tema bien personal. Inmediatamente después de que salí del trabajo se me dio la oportunidad en una oficina de arquitectura de hacer trabajo, pero visual. Entonces mi primer año laboral no fue haciendo cosas más tradicionales de arquitecto, sino que como productor de multimedia de una oficina de arquitectura que trabajaba para retail.
entonces hacíamos videos de las presentaciones para los concursos, de repente hacía ilustraciones para el diseño interior de las tiendas y tecnológico también, porque toda esta producción de video me significó seguir estudiando muchas herramientas nuevas. Después tuve un año sabático que me dediqué a cosas no de la carrera y después cuando volví a trabajar me pasé para el otro extremo del ejercicio de la carrera, que fue como la parte más tecnológica puramente. Me empecé a formar en esto de la metodología BIM y desde entonces que me he seguido formando en eso y es lo que he tratado de hacer como carta de presentación a mi currículum y la razón por la cual llegué a la empresa en la que estoy ahora. Estuve ahí una experiencia laboral de como 1 año y medio en una empresa que se llama IDOM, que es una empresa española y que trabajamos en proyectos. Yo trabajé en la remodelación del Cinejuez de la Reina cuando se pasó a ser Cinépolis, y proyectos del aeropuerto, de edificios complementarios al aeropuerto que están alrededor. Y después de esa me pasé ahora como dando la vuelta redonda, que a través de la formación que tuve en esta área BIM, llegué a una inmobiliaria que está viendo vivienda de subsidio de S19. No, la arquitectura funciona, tú tienes 4 años de licenciatura y luego tienes, por lo menos en la Universidad de Chile, luego tienes 2 años donde tienes generalmente tesis o título o prácticas o cosas así que te dan el grado de profesional, digamos. A mí en particular no me costó porque yo mientras hice la práctica me quedé enganchado trabajando. Yo hice un diplomado paralelo a la práctica y salí con un trabajo. Piensa que esto fue hace 10 años, entonces yo trabajaba en temas de arquitectura sustentable cuando el tema era nuevo. La normativa salió el 2008, normativa térmica, entonces era algo muy reciente, se necesitaban profesionales en esa área. En arquitectura en particular depende mucho cómo uno se mueva los últimos años de carrera, creo yo. Si uno en el fondo es un arquitecto que hizo los ramos, qué sé yo, y salió, yo creo que te va a costar mucho encontrar pega, mucho. Siempre hay que hacer cosas antes, hablar con profesores, hacer práctica y quedarse ahí, en el fondo un poco pavimentar esos últimos años respecto a algo que quieras hacer como profesional. Porque sí, está lleno de arquitectos. Todas las universidades de Chile probablemente tienen la carrera de arquitectura, entonces salen muchos arquitectos. Mira, al principio yo creo que siempre puede ser un poco complicado conseguir un trabajo de las expectativas de sueldo que uno espera. Eso sucede en la arquitectura y yo creo que no solamente en esa carrera, sucede en muchas otras. Cada vez es más accesible la educación para mucha gente, cada vez la competencia es mayor y quizás en primer momento esa puede ser una complejidad de la carrera. Pero una vez que uno entra y empieza a ganar experiencia y uno le puede dar como un valor agregado a su trabajo, ya sea manejar un programa diferente o simplemente ponerle empeño, ser proactivo, ya eso te va como destacando y se te empiezan a abrir oportunidades en mejores empresas o en mejores cargos. Por la apostilla de la Haya, que Chile se metió hace poco, Chile reconoce los títulos que estén apostillados. O sea, al reconocer el título yo puedo ejercer y puedo trabajarle a alguien más. Pero si yo quisiera firmar un plano, hacer un proyecto mío y asumir una responsabilidad que ya es un tema jurídico, asumir una responsabilidad por un proyecto, ahí sí tendría que convalidar el título de la Universidad de Chile. Y eso es un proceso de reválida mucho más lento. Afortunadamente no, fue gracias a que ya había tenido un contacto con estos arquitectos, me conocían, entonces inmediatamente yo tomé la oportunidad para ir a visitarlo y ofrecerme como recién titulado. Obviamente en términos de lucro uno igual parte lento en esta carrera, o sea, dificultades yo diría que es como el pro y el contra. El pro de que siempre hay trabajo, pero una vez que uno selecciona una de esta área, toma un tiempo más quizás que en otras carreras, el empezar a ver avances de aumentos tanto de sueldo y de responsabilidades. Me comparo quizá con un ingeniero industrial, no sé, compañeros que yo tuve del colegio que dentro de una misma empresa han hecho carrera y cada 2 años ya están viendo cambios de puestos, cambios de cargo, más responsabilidades. En arquitectura, al menos en mi experiencia, ha sido mucho más por cuenta de uno. Y para qué hablar de los que logran independizarse y financiar un proyecto por su cuenta, eso requiere mucho ñeque de uno. Cuando postulé, yo puse arte e ingeniería y bachillerato. En el fondo yo quedé en bachillerato y en bachillerato empecé a tomar ramos de ingeniería. Entonces estuve en Bochef un tiempo y me gustaban los números y el arte. Siempre me gustó eso. Y uno tiende a pensar que, claro, si te gustan los números y el arte, arquitectura, pero no tiene nada que ver con eso. No es la mezcla de las dos cosas. Nada que ver. Principalmente entré por eso. Que me gusta dibujar, siempre me ha gustado lo artístico. También soy bueno para los números. No es que sea bueno, pero me gusta en el fondo. Me gusta la parte técnica, la parte científica. Y me pareció lógico entrar a arquitectura.
Y ahí uno se da cuenta que no es tan lógica la decisión, porque no es ni arte ni es ingeniería, es otra cosa, es completamente distinta. Mira, yo creo que siempre hubo una tendencia desde que estaba muy chico. Había un tema como que a mí me gustaba dibujar, jugaba estos juegos de hacer casitas, de como los Sims o de construir ciudades. Había como un gusto por ahí que siempre estuvo, pero en el colegio tuve una profesora que me dio historia del arte y la dio muy enfocada en la arquitectura. Y la clase era increíble, a mí me encantaba esa clase. Y cuando llegamos al siglo XX, ya la arquitectura como más contemporánea, se puso mucho más interesante. Nos explicó como cuál era la intención de estos arquitectos modernos, que era como mejorar la calidad de la vida de la gente, por eso esa arquitectura se hizo más cuadradita, menos llena de adornos, porque era más eficiente. Que yo llegué a mi casa y dije, wow, yo quiero ser arquitecto, yo quiero ayudar a mejorar la vida de la gente. O sea, y me pareció como muy, muy inspiradora. Y esos arquitectos, a pesar de que todos tenían la misma intención, sus edificios no eran iguales entre sí, o sea, también había una forma como de plasmar su personalidad y al final se beneficiaba mucha gente porque otros eran los que ocupaban esos edificios. Y yo originalmente estaba entre que iba a estudiar informática porque siempre he sido muy, muy interesado para todo lo que sea trabajar desde el computador y el manejo de programas, el aprender herramientas por mi propia cuenta, siempre he tenido facilidad para eso. Y por otro lado quería ser diseñador gráfico porque me gusta dibujar y hacer ilustraciones, por eso tengo el fondo lleno de monos y de papeles pegados, es parte de eso. Entré a estudiar arquitectura como buscando algo que me sirviera, me tuviera como mi forma de pensar como en orden y sistemática, junto con también un poco de sensibilidad artística. Me gustaba que mezclar esas dos cosas. Desde una amplitud a nivel cultural muy grande. Yo que venía de un colegio que no era muy de mucha diversidad, por así decirlo, me amplió mucho el mundo. Y al poder explorar mis dos facetas como en un uso en común, se me ajustó bastante a mi personalidad. Lo bonito que tiene arquitectura es que cada proyecto es muy distinto. No es una fórmula, no es un Excel como te decía antes que llena de datos y sale un proyecto, no es, bueno, a menos de que trabajes en inmobiliaria, pero entonces es divertido eso porque nos llega una casa, por ejemplo, con mi socio que es Alfonso, y la aproximación al proyecto es lo interesante en el fondo. Nosotros hacemos maquetas, dibujamos mucho, a veces incluso hacemos con arcilla, con madera, entonces ese proceso de trabajar plásticamente para llegar a un proyecto, una forma que después hay que resolverlo técnicamente, pero a un nivel de detalle bien impresionante, eso yo creo que es lo que más me gusta. Mira, yo te diría que lo que más me genera gratificación, que es algo que es inspirador, que es que si tú tienes algo en tu mente, primero uno lo empieza a plasmar en un dibujo, en un 3D, y después que eso lo puedas pasar a la realidad, que tú veas cómo se construye algo que te imaginaste, que pasa de tu imaginación a la realidad. A mí me parece que es una cosa súper inspiradora. Yo cuando he ido a obra y veo que están construyendo algo, yo casi que lo siento como un hijo, es como, esa es mi guagua, qué bello, qué bonito, que es muy, muy gratificante eso. También es muy, muy bonito cuando el edificio se entrega, wow, y viene la gente y lo ocupa, y de repente uno pensaba que la mesa iba a ir de un sitio, pero resulta que el que lo ocupa mueve la mesa y la cambia de lugar porque así está mucho más cómodo. El edificio se le entregó a las personas y las personas al final lo adaptan como mejor lo necesitan. Hay una frase que dice que la arquitectura es un arte útil, pero yo creo que esa frase está errada, porque nosotros no somos artistas, nosotros somos técnicos. Al final no podemos ser libres como un artista porque estamos regulados por normas, por presupuesto, por eficiencia, por leyes. Entonces, nosotros somos técnicos que hacemos arte útil. Cosas por las que me ha gustado tanto del estudio como de la profesión en sí, es que es lo suficientemente amplia, no te encierra para nada en un puro camino. Por ejemplo, mi mejor amigo trabaja en Art Daily, se dedica 100% en temas de difusión y de estudio de cómo conocemos la arquitectura y cómo la interpretamos, una cosa no de diseño, pero mucho más un ejercicio intelectual y de difusión. También personas que se han dedicado 100% en temas de ciclovía y diseño urbano, también los que se dedican a trabajar en la misma universidad y quedan como académicos también. Entonces, esa variedad yo la valoro mucho y yo sé que si por cualquier cosa en mi carrera, el camino que estoy siguiendo ahora, dijera, ok, suficiente, aprendí suficiente acá, es cosa de que empiece a explorar un poco y uno tiene las herramientas para buscar más opciones. Hay gente que sale al mundo laboral y encuentra que la cantidad de carga horaria es bastante terrible. Y es cierto, en verdad.
uno no lo percibe tanto porque más o menos viene preparado para ese tipo de cosas. Yo creo que algo bien terrible como generalidad, en cierto sentido, es cómo funcionan las oficinas de arquitectura en el fondo, respecto a la carga horaria y respecto a las horas extra que hay que hacer y respecto a meterse y acostumbrarse un poco a eso. Yo creo que eso está muy mal. En particular, la oficina de arquitectura funciona con muy pocos arquitectos y en general existe un poco eso de que te hacen trabajar fines de semana, que te preguntan si quieres trabajar horas extra. Entonces, esa dinámica laboral yo creo que no, que es algo que a mí nunca me ha gustado. Y es una práctica súper común en arquitectura. Mira, yo te diría que lo más difícil es que la arquitectura es parte de la industria de la construcción. Y la industria de la construcción está ligada como a ciclos. Hay ciclos donde se construye mucho y hay ciclos donde baja. Y es algo normal, si tú hablas con una persona que tenga muchos años en esta área, ya ellos están súper acostumbrados y tienen solución y aprovechan esos tiempos más bajos para hacer otras cosas, pero para uno puede ser muy frustrante que uno de repente llega, está trabajando muy bien y está muy contento en algún lugar y hay un bajón que no depende de uno, es algo del país o del mundo, de lo que sea, y bueno, se terminó el trabajo. Entonces, eso puede ser a veces como un poquito como frustrante. Pero si uno entiende que son ciclos normales, que en otro un tiempo más va a volver a levantarse y va a haber otra vez construcción y va a haber otra vez trabajo, ya uno como que se le va pasando un poquito la angustia, ¿no? Se va preparando. Si bien nos ha faltado trabajo de arquitecto pese a la cuarentena, ante el estallido social también, una carrera bien resiliente, entonces trabajo hay. El tema es la calidad de ese trabajo y la remuneración de ese trabajo para alguien que todavía está como en un perfil joven. Es difícil pegarse como saltos muy significativos en esas oportunidades laborales porque uno sigue como dentro del rango de no lo suficientemente experimentado como para tomar mayor liderazgo, mayores responsabilidades, pero ya está ahí como una etapa en que te gustaría pegarse ese salto. No una cosa que el mercado te la vaya a entregar fácil. Tú tienes que ser muy busquilla y ojalá mantener una buena red de contactos de colegas de la universidad, eso es muy valioso. Y en lo personal, si uno tiene una personalidad un poco obsesiva, perfeccionista al punto como de lo autoflagelante, por así decirlo, de que me tengo que quedar acá hasta que esto quede perfecto y nunca cerrarlo, o preferir sacrificarse uno antes de dar la cara y simplemente decir el plazo era muy poco, no sé. Hay que ser muy consciente de eso para no estar perjudicándose a uno, su salud, su calidad de vida, su relación con la familia, con su pareja. De repente el manejo del tiempo, el manejo de cuándo hay que cortar el punto es difícil, sí. Y mucho cuidado cuando uno entra recién al mundo laboral porque en ese periodo cuando uno está buscando práctica, hay oficinas chicas que andan de cacería de practicantes de universidades como la Chile porque saben que trabajan mucho y cobran poco y se quejan poco porque vienen acostumbrados a ir a la universidad y eso es algo con lo que uno tiene que ser muy consciente, estar siempre un poco a la defensiva. Yo creo, hay algo que muy poca gente sabe que es lo que hace un arquitecto, en verdad. Entonces yo creo que fundamental, antes de querer estudiar arquitectura porque me gusta el arte, porque me gustan los números, que fue lo que me pasó a mí, trataría de explicarles, trataría de entender qué es lo que hace un arquitecto, hablar con arquitectos y preguntarles qué hacen día a día. Porque a veces a nosotros nos pasa que estamos un mes viendo trámites, un mes escribiendo cosas que tienen que ver casi con documentos jurídicos, entonces averiguar mucho. Primero entender qué hace un arquitecto, luego ver, de acuerdo a tus aptitudes, por qué lado de la arquitectura te puedes ir, porque es muy amplio en el fondo. Uno puede decir, oye, estoy entre agronomía y arquitectura, y es súper válido, porque todo calza en el fondo, pero esa sería mi recomendación. Esa visión media romántica de que uno va a salir de arquitectura y va a construir casas y va a hacer estas cosas, es bien, hay que tener ojo con esas expectativas igual. Uno empieza a hacer eso ya mucho más viejo. Sí, hay que ganar mucha experiencia. Yo creo que le diría que la arquitectura es la oportunidad de una carrera que te permite realizar tus sueños personales como individuo, como persona, pero también es una carrera que al final genera un beneficio social. Entonces, poder juntar esas dos cosas es algo que no todas las carreras se permiten hacer. Al final, ni siquiera estás limitado a Chile, estás limitado a cualquier parte del mundo. Si te gusta diseñar, si eres de cabeza, te gusta como ordenar cosas, ordenar espacio, si te gusta como generar tú como sistemas de orden para las cosas, puede que la arquitectura encuentre ahí una forma de aprovechar esa forma de pensar. Si uno busca una carrera para decir voy a trabajar lo mínimo y voy a ganarme un sueldo y listo, y voy a llegar a la casa tranquilo, esta carrera puede que se vuelva un poco frustrante porque de repente no sale a las 6 o de repente
si te conformas con ese ritmo de lo que me pide mi oficina nomás, puede que te quedes pegado en ese mismo punto de tu carrera mucho tiempo. Es una carrera que sí te exige andar uno con mucha vocación personal, el andar buscando oportunidades y un poco enamorarse de los proyectos que está haciendo, porque es con quien más va a pasar tiempo en tu vida. Te tiene que gustar y las herramientas que te va a entregar, la formación base que te va a entregar, si eso te parece interesante y sientes que lo puedes usar para algún interés personal. Mucha gente que ocupa la formación de arquitectura y después se dedican a negocios propios, que diseñan maceteros, hacen un cómic, que se vuelven escultores, tantas variedades de cosas que gente ha hecho con un título de arquitectura, por las sensibilidades que le ofrece, por ahí va.